Jesucristo, a ti que eres el Rey, queremos seguir en este momento alabándote, adorándote, Señor, en un solo espíritu, postrados ante ti y reconocerte que sí, tú, Jesucristo, eres el Rey. Delante de ti y todas nuestras cualidades, nuestras coronas, también las echamos a tus pies, porque solamente tú eres digno de ser alabado y reconocido. A ti sea toda alabanza esta mañana, Señor. Gracias. Amén. Tomen asiento, por favor. Los niños y los adolescentes pueden pasar a sus aulas. Por esta mañana especial que estamos dando gracias a Dios. Hoy es culto de celebración y acción de gracias al Señor y de dedicación de la propiedad del Templo de Monterrico al Señor. Y esto es posible porque el lunes pasado, 14 de mayo, se pagó la última cuota del crédito hipotecario desde que empezamos en el año 2006, es decir, 12 años que hemos estado persistiendo en fielmente poder pagar las cuotas al banco por la gracia de Dios. Así que queremos decir que todo esto se debe solo a la honra, a la gloria y al nombre del Señor, sin el cual habría sido imposible que lleguemos a la meta el día de hoy. Ya llegamos, hermano, gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios nos ha dado las respuestas a las oraciones
El Señor nos ha dado la fe para emprender este desafío. Dios nos ha dado la provisión generosa de los corazones. Dios nos ha dado la perseverancia en el tiempo. Dios nos ha dado la unidad. Pero para que tengan idea de cómo empezó esto, que no es tan fácil como se dice, hace 12 años, cuando estábamos en los eucaliptos, en el local anterior, para que tengan una idea cuántos éramos los que empezamos este desafío, hoy somos más o menos un poco más de 800 miembros bautizados en nuestra congregación en este momento. Entonces éramos, saca tu cuenta, la mitad de lo que somos ahora. Ya, a esa mitad sácale otra mitad. Y a esa mitad réstale todos los que no eran diezmadores aportantes fieles. Con ese grupo se empezó este desafío. Y damos gracias a Dios porque en el tiempo Dios nos ha ido sosteniendo, proveyendo y ha puesto los medios necesarios y los corazones dispuestos a poder apoyar esta obra para el Señor. Por eso es que damos gracias a Dios y tendremos este culto especial de celebración y de acción de gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Queremos decirles que gracias a Dios esta semana coincide felizmente con el inicio de las conferencias con el pastor Salvador de Lutri, que estará predicando de martes que viene, 3 noches en las zonas y después todas las noches. Ya se entregó una hoja a la entrada, así que no sea de los que guardan la hoja sin leerla, léala antes y va a ver todas las reuniones que hay todas las noches de martes a domingo que viene y los lugares, horas y temas que se van a tratar, temas distintos cada vez. Y lo que queremos decirles es que esta semana de celebración de predicación de la palabra, tomémosla como la semana de celebrar la dedicación del templo con la predicación de la palabra, que es justo el propósito por el cual se ha hecho este templo, para predicar la palabra de Dios, no para otro fin. Así que aprovechemos esta semana en participar, especialmente el desayuno del jueves en la mañana, es muy importante, porque hay mucha gente que no vendría a un templo ni a una reunión de corte religioso, pero un desayuno en un hotel es más un perfil para algunos invitados nuestros que sí estarían dispuestos a ir, parientes o amigos de trabajo, a un desayuno así. Esta mañana tendremos, como dijimos, un culto especial, tendremos dedicación de la propiedad del Señor, pero antes vamos a compartir la palabra del Señor. Y esta mañana, si me prenden el monitor, les voy a agradecer, van a ver que la encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios para meditar luego en ella. Dice así la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hemos escogido esta porción de la palabra de Dios para esta mañana tan especial, en que marca un antes y un después en la vida de nuestra iglesia, debido a que justamente el título, Edifiquemos casa para Dios, de este tema, es un título que tiene que ver con el título de las 2 ofrendas sacrificiales que se hizo en la iglesia de Monterrico, estando en el anterior local en los eucaliptos, entre el año 93 y 2005, con los cuales pudimos reunir por fe, sin saber qué íbamos a comprar, si vamos a poder comprar, pero para comprar teníamos que tener algo de dinero, es lo único que entendíamos. Así que hicimos 2 ofrendas sacrificiales para reunir $101,000. Y el título de esa campaña que hicimos durante 2 años, que nos permitió como iglesia reunir esa cantidad, que fue luego la clave para negociar para la compra de esta propiedad años después, sin saberlo, el título de esa campaña fue Edifiquemos casa para Dios. Así que, rememorando ese esfuerzo, escogimos el título para este día en especial. Pero además,
por otra segunda razón, y es que el libro de Esdras, en el que estamos basando la meditación esta mañana, justamente tiene como tema principal que narra la reconstrucción del templo de Jerusalén 70 años después que el pueblo de Israel había sido enviado al exilio, a Babilonia, y que luego Babilonia fue conquistada por los persas y terminaron los judíos siendo cautivos por los persas durante 70 años. 70 años después, Dios despierta, como acabamos de leer, el espíritu de un rey pagano, el rey Ciro, rey de Persia, y él da un decreto diciendo que todos los judíos que quieran pueden volver, saliendo de su cautividad, a Jerusalén y reedificar la casa de Dios. Así que vamos a mirar estos capítulos del 1 al 6 brevemente del libro de Esdras, porque el libro de Esdras narra, para conocimiento de todos, justamente el primer grupo que sale de Persia yendo a Jerusalén para reedificar el templo, y ese grupo fue liderado por Zorobabel. Del 1 al 6, el primer grupo, del 7 al 11, en el capítulo Esdras, la segunda parte, se narra el viaje del segundo grupo, liderado por el mismo Esdras, y Nehemías es el libro que narra el tercer grupo, que va a reconstruir los muros de la ciudad. Pero la reconstrucción del templo de Jerusalén en sí se narra en Esdras 1 al 6 y ocurre en el primer viaje bajo el liderazgo de Zorobabel. Y de ahí queremos sacar algunas lecciones, estando en una situación parecida, ¿no es cierto?, saltando los tiempos, en el cual nos tocó también el desafío puesto por Dios de edificar casa para Dios. Y vamos a ver algunas lecciones aprendidas en estos 12 años que nos tocó este viaje de la compra del local, qué lecciones hemos aprendido como iglesia, como creyentes, y que tenemos que entender y valorar para retener en el ADN espiritual de nuestra congregación para el futuro. Primero queremos aclarar que cuando decimos edifiquemos casa para Dios, no hablamos solo de la construcción de un edificio material. Casa para Dios en el Antiguo Testamento era el templo de Jerusalén específicamente y nada más. Pero en el Nuevo Testamento el concepto de casa de Dios se amplía. Porque recuerden que Pablo nos dice, vosotros sois el templo de Dios. Es decir, todos nosotros, cada uno, nos convertimos en templo del Dios viviente por tener la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que por extensión diríamos que toda la iglesia es la casa de Dios, el templo de Dios espiritual donde Dios mora. Dios no mora en edificios, mora en los corazones de los que le hemos recibido por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestra obediencia en la palabra de Dios. Así que cuando hoy hablamos en el Nuevo Testamento, edifiquemos casa para Dios, lo hacemos en dos dimensiones. La casa material, donde nos albergamos para las reuniones, pero también la edificación de la iglesia, la casa espiritual de Dios del Nuevo Testamento. Y en ese sentido nos referiremos a ambas casas. ¿Qué es lo primero que uno ve en la historia de Esdras que tenemos que sacar como conclusión? ¿Qué significa la primera lección de Dios para edificar la casa de Dios? ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir? Lo primero que tiene que ocurrir, como siempre, es algo que solo Dios puede hacer. Como en este caso, ¿no? ¿Recuerdan qué decía el texto? Dice allí que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, Dios despertó el espíritu del Ciro y de los líderes. Es decir, Dios abre puertas extraordinarias a su pueblo, siempre, siempre. Porque Él quiere hacer la obra de Dios. La obra viene de Dios, la obra hace el Señor y utiliza instrumentos humanos, pero la obra es de Dios, para Dios y sostenida por Dios. Así que cuando uno ve este pasaje, uno ve allí cómo es que entonces, como hemos leído ya, no lo voy a repetir, Dios despierta a la gente, en primer lugar Dios despierta a un rey pagano, pero lo importante de esto es ver cómo Dios despierta. ¿Por qué despierta? ¿Por qué Dios tiene que despertar a los líderes del pueblo de Dios para hacer la obra de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Porque estamos dormidos. Dormidos en la inercia del día a día. Dormidos y tragados por el sistema. Dormidos por el cada día, nuestros afanes diarios, nuestras cuentas propias, nuestros planes propios, nuestras historias familiares e individuales. Pero cuando Dios, que es soberano, que controla todas las cosas, pone en el corazón de su pueblo un plan para cumplirlo en la tierra, este plan, esta historia que Dios quiere que hagamos, marca nuestras vidas presentes y futuras para siempre. En la siguiente diapositiva ustedes ven cómo es que Dios soberano, que tiene un plan con su pueblo, ese plan es una historia que Dios quiere desarrollar, ejecutar en nosotros. Y esa historia, que es la visión, el plan, lo que Dios quiere hacer,
que hoy estamos recordando en estos 12 años, pero que es una historia que continúa en el presente y es una historia que marca nuestro futuro, es una historia que viene de Dios, que nace en el corazón y la mente de Dios desde la eternidad, porque es parte de la gran historia de salvación de Dios que es en la cruz de Cristo. Y cuando Dios vino a la tierra, Dios se hizo hombre, intervino a la historia humana y a partir de allí, todos los que hemos oído la voz de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, y hemos seguido al Señor, hemos entrado como si fuéramos ríos pequeños, arroyuelos, que hemos desembocado en el gran río de la historia de Dios. Y de pronto el Señor permite que la historia insignificante de nuestras vidas diminutas en la eternidad se hagan parte del gran río y de la gran historia de la salvación de Dios en la tierra. Porque nuestras historias son pequeñas, al punto tal que cuando va a la tumba tendríamos que haber hecho algo demasiado grande para que Él nos recuerde en la historia. Pero cuando tú conoces a Cristo, Cristo hace que el vagón de tu vida y de tu historia personal, al engarzarse, al engancharse a la historia de Dios, de salvación que está haciendo en la tierra, nuestras vidas toman un color, toman un propósito, un significado, una relevancia, un impacto inusitado que nunca hubiéramos tenido antes si no fuéramos parte de la historia de Dios en nuestras vidas. Así que cuando uno ve esta historia de Esdras, uno recuerda la oportunidad que Dios nos ha dado a todos a través de conocer a Cristo, que es un llamado a que nuestra historia pueda ser redirigida, poniendo la historia de Dios y el plan de Dios en el centro de nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Es que conocemos a Cristo, conocemos al Señor, nos hacemos asistentes pasivos de alguna iglesia o no nos comprometemos con Cristo en lo personal lo suficiente, y entonces ocurre que la historia de Dios que Él quería hacer en nosotros se queda en la periferia de nuestra vida y ya no ocupa el centro, el corazón, la esencia de nuestras vidas. Y en lugar de marcar nuestro matrimonio, marcar nuestros hijos, marcar nuestra familia, marcar nuestro trabajo, marcar nuestro presente y nuestro futuro, se queda como un adorno religioso periférico de muleta para los momentos en que necesitamos, en que nuestra historia personal, que le hemos puesto en el centro, necesita ayuda para seguir adelante solos. Pues lo que la palabra de Dios nos dice, que ese no es el plan de Dios. Cuando conociste a Cristo, cuando escuchas el Evangelio, es porque Dios tiene un plan, Dios tiene una historia que quiere desarrollar en tu vida y a través de tu vida y que debe ser determinante. Tú eres parte de la historia del plan de Dios. Esta historia pasada que hasta aquí hemos vivido, del presente y de lo que Dios quiere hacer en el futuro. Porque con esto no acabamos nada, sino comenzamos una nueva etapa. Viene más de la obra de Dios y de la historia de Dios. Todo esto es preámbulo, antesala, los arreglos del escenario antes de empezar la obra de teatro. Todo esto son las herramientas y los medios que Dios dispone para cumplir los propósitos que Él tenga y la historia y el plan que Él tiene para desarrollar de su historia, de su plan, pero involucrando las historias de todos nosotros en su gran historia. Así que nadie tiene que tener una historia personal reluciente, rimbombante, brillante, para que al participar de la gran historia de Dios, de pronto nuestras vidas tomen un inusitado sentido, propósito y valor para la eternidad. Ese es el tremendo privilegio que nos da el Señor, que tu historia entre en la historia de Dios por medio del servicio y el compromiso con Cristo. Por eso es que cuando uno ve que Dios movió a un rey pagano como Ciro y movió a los líderes para que asuman su plan, uno ve que Dios los movió a todos para que al entrar en su historia, ¿cómo entramos en la historia de Dios? ¿Cómo nuestra historia personal se puede hacer parte de la historia de Dios? Es cuando Dios nos impulsa a abrazar ciertas convicciones de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, que las hacemos nuestras, estas convicciones. Allí es cuando recién la cadena de la bicicleta engancha con el piñón para que gire la rueda de la historia. Cuando tú asumes convicciones personales, creencias personales, que no se quedan solo como creencias teóricas en el cerebro de información o de un curso estudiado, sino se convierten en las convicciones determinantes que gobiernan nuestra vida y que dejamos que manden en nuestra casa, manden a nuestros hijos, manden en nuestro trabajo y manden en nuestro ser interior. Entonces ahí ocurre que lo que tú crees, entiendes, determina lo que tú haces. Es decir, lo que tú crees
va a hacer lo que tú hagas. Si tú crees que va a llover, aunque en Lima casi no llueve, pero estás en una ciudad donde llueve, ¿qué haces? Saca paraguas. Lo que tú crees te lleva a sacar un paraguas, porque lo que tú crees determina lo que haces. Debemos estar impulsados por convicciones que nos llevan a la acción. El cristiano no actúa por activismo, el cristiano actúa por convicciones. Y por convicciones hacemos lo que hacemos. Y si no hay convicciones, nos hemos vuelto robots religiosos de activismos. Y hemos perdido la comprensión, el entendimiento, la inteligencia del plan, del propósito, de la historia que Dios quiere hacer. Tienes que tener convicciones. Ahora, no ese tipo de convicciones que decía Groucho Marx, ¿no es cierto? El famoso comediante norteamericano, que le preguntaban cuáles eran sus convicciones. Y él decía, sí, yo tengo mis propias convicciones, pero si no les gusta, las cambio. Ese tipo de convicciones no nos sirven para nada en la vida cristiana y en una iglesia. Tenemos que tener convicciones firmes, que no las tenemos nosotros, sino que las convicciones nos tienen a nosotros, porque entendemos que es la verdad de Dios y por lo tanto nos sujetamos a ellas y no nos sujetamos solo cuando nos conviene o nos parece, sino porque son verdades de Dios, las obedecemos, las cumplimos, vivimos en función de ellas y las enseñamos. Esas son las convicciones cristianas que Dios quiere que manejen a una iglesia, a unos líderes cristianos que le servimos, no cuando te conviene o cuando te parece o cuando te gusta, sino siempre. Y mira tú qué convicciones tuvieron, qué creencias básicas tuvieron en el pueblo de Israel para cumplir el plan de Dios, para entrar a la historia de Dios. Ahí mencionan varias convicciones. La primera, dice allí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó a Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y en el versículo siguiente dice, y todos unidos como un solo hombre empezaron a construir el templo. Como un solo hombre significa unidad en el propósito. Si queremos que Dios haga algo y tú seas parte de la historia de Dios, lo primero que tienes que hacer es unirte al propósito de Dios, que Dios está haciendo a través de su iglesia en la tierra. Cuando tú te unes al propósito de Cristo y a los propósitos que tiene tu iglesia, entonces tú te unes a la historia que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando uno está unido, integrado, comprometido con esa visión, esos propósitos del plan, de la historia de Dios, entonces nos quedamos como botes al garete, flotando sin rumbo en el océano de la vida. Dios pone visión, propósito y despierta a los líderes. Y es importante entender que eso significa comprometernos con estas convicciones y comprometernos con esta visión. Sin unidad no pasa nada. Si no te unes a Cristo y a una iglesia, tu asistencia pasiva de espectador nunca hará que la cadena enganche el piñón y entonces nunca girará el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios está metido con lo que es el propósito de Dios con la iglesia en la tierra. Van juntos. Así lo diseñó Dios. La segunda cosa, y es que colocaron un altar, dice. ¿Por qué colocaron un altar si no habían construido el templo? Primero era el templo, pero ellos entendieron que antes de hacer el templo tenía que hacer primero el altar. ¿El altar por qué? Porque el altar representaba la adoración a Dios. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a construir un templo? ¿Cómo vamos a servir a Dios si primero no tenemos un altar? Y el altar antes del templo nos recuerda algo sumamente importante, y es que siempre primero está buscar a Dios y después viene servir a Dios. Siempre debe estar primero buscar a Dios. El altar representa la oración, la adoración, la búsqueda de la palabra, es honrar al Señor, una relación personal primero, íntima, de fe y obediencia a su palabra, siempre va primero para servir a Dios. Si no, tu servicio es sin contenido espiritual, sin poder espiritual, sin bendición para los demás. ¿Quieres servir a Dios? Primero ora. ¿Quieres servir a Dios? Busca a Dios. ¿Quieres servir a Dios? Primero conoce al Dios al que vas a presentar y conócelo personalmente. Así que cuando nosotros entendemos que primero es lo primero y primero es Dios antes que la obra y primero buscarle a Él antes que el servirle a Él, entendemos que el ministerio y el servicio a Dios comienza primero en una relación hacia Dios. Y luego de la relación hacia Dios es que por gratitud y conocimiento de Dios tenemos algo que decirle a la gente cuando nos reunimos con ellos.
pero si no nos volvemos repetidores, sin contenido espiritual, de un manual o de un curso. Pero para dar a conocer a Dios, primeramente tienes que preocuparte por conocer a Dios, al Dios que quieres dar a conocer. Eso es lo que hicieron ellos. Pusieron primero el altar y después comenzaron a construir el templo. Pero otra lección espiritual, fíjate, en la siguiente diapositiva, dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Ofrendas voluntarias. El versículo siguiente es interesante, 2:69, si quieres ver en tu Biblia, dice que esas ofrendas voluntarias fueron según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra, según sus fuerzas. Y esto es muy importante, es decir, Dios nunca te pide más de lo que tienes, pero Él espera que des según, conforme lo que tienes, ni más ni menos. Dar conforme lo que tienes. Ese es el propósito de Dios. La obra de Dios no solamente es espiritual, también requiere que, como en este caso el pueblo de Israel, dieron voluntariamente, hermano. Dieron de corazón. Dieron porque entendieron que dar era una gratitud al Señor, no un deber con su iglesia o con el pueblo de Dios. Dieron porque era una gratitud a Él, porque tenían una relación con el Señor. Y por gratitud de todo lo que Él había hecho en sus vidas, no podían ellos menos que dar de lo que Dios les había dado, separando para ofrendar, para construir la casa de Dios. Y Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros, que demos según lo que Dios te ha dado, según tus fuerzas. Todos debemos de participar aportando para la obra del Señor. Y eso bendice nuestras vidas y asegura provisión de Dios a nuestras vidas. Pero además ellos aprendieron otra lección, que la obra de Dios no es fácil, nunca es fácil. Siempre hay luchas, oposición, dificultades. Y necesitamos resiliencia espiritual. Pero ustedes han escuchado de la palabra resiliencia. La resiliencia es un término psicológico, emocional. Habla de resistir adversidades y sobreponerse a ellas. Pues yo les hablo de la resiliencia espiritual, que es esta capacidad de enfrentar la vida y sus dificultades por medio de una confianza en Dios, una fe en Dios, en cada prueba, en cada dificultad, y una integridad basada en su palabra, una rectitud de vida, una limpieza de vida, una santidad de vida basada en la palabra de Dios. Y cuando esto ocurre, cuando tienes fe y tienes tu vida, la guardas en obediencia a la palabra, Dios nos capacita para enfrentar cualquier desafío en la vida. Cualquier desafío en la vida. Dios te da una capacidad espiritual de Dios para enfrentar esto. Fíjate cómo ocurrió con el pueblo de Israel. Dice que entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar, atemorizar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Siempre va a pasar lo mismo. ¿Quieres hacer la obra de Dios? Y hay 4 distraídos que están en otra cosa, diciendo que no se puede, que no hay plata, que es mucho, que esto no queremos que sea bueno, y viene el desánimo y el miedo. En nuestro propio corazón incrédulo va a venir resistencias a las obras de Dios. Lo interesante es cómo explica el libro de Esdras por qué no se detuvo la obra. ¿Sabes por qué? No porque hubo un líder, sino porque hubo un Dios que estaba detrás de este propósito. Dice en la siguiente diapositiva, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos, es decir, los líderes de los judíos, y no les hicieron cesar. Hasta allí, no les hicieron cesar. Los ojos de Dios estaban mirando, no solamente los líderes mirando un propósito, sino más importante, Dios desde el cielo mirando. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿de dónde empezó este propósito? Dios que despertó los espíritus. Y cuando la obra nace de Dios, del corazón de Dios, y la siembra en los corazones de sus hijos, Dios se encarga, lo que empezó, lo termina. Nadie frustra la historia de Dios. Nadie hace que fracase la historia de Dios, porque es Dios su autor, Dios quien la sostiene y Dios quien la culmina. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Ese es el poder de Dios. Por eso Dios siempre nos sorprende. Nos sorprende porque cuando nosotros decimos esto funcionará o no funcionará, el Señor lo saca adelante contra todas las desventajas humanas, materiales y económicas o circunstancias que existan, porque es Dios quien está moviéndolo. Pues aquí está la explicación. Los ojos de Dios estaban mirando este esfuerzo de reconstruir el templo. Y vaya que tenían problemas, ¿ah?
Recuerda que habían venido de miles de kilómetros, desde Persia hasta Jerusalén. Recuerda que los que habían venido eran muy pocos, porque la nación había sido devastada y 70 años en Persia hacía que muchos se quedaron allí en Persia. Mandaron ofrendas, pero no fueron. Así que en número eran pequeños. Además era un pueblo que había sido empobrecido durante 70 años de esclavos. Ellos no estaban de turistas en Persia, ni de huéspedes. Eran esclavos. ¿Y el esclavo cuánto gana? Mucho poco. Poco, ¿no? Y de esa pobreza dieron según sus fuerzas para la obra de Dios. Y a pesar de todas las desventajas humanas, sin fuerza humana para lograr este cometido, Dios miraba desde el cielo, vino ayuda del cielo y Dios se manifestó. Y esto es lo que siempre pasa. Cuando nosotros invocamos al Señor, cuando pedimos la ayuda de Dios para encarar algo de la obra de Dios o en nuestras vidas personales, fíjate lo que promete el Salmo 33. Él promete que su mirada estará sobre nosotros. Dice allí, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Es la mirada de Dios sobre sus hijos y sobre su pueblo. Y dice, ¿y para qué? Sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Cuando tú buscas al Señor, el ojo del Señor se pone sobre tus vidas, los ojos de Dios. Y lo hace para mostrar misericordia, lo hace para librar nuestras almas de la muerte espiritual y existencial, que ocurre mucho antes que de la muerte física, y que a todos nos rodea y nos asedia, y para proveer nuestras necesidades materiales en tiempos de escasez. Es el Dios que mira y el Dios que actúa, que sigue actuando en la historia, y en la historia personal, y en la historia de la iglesia, Dios se ha manifestado. Nunca te olvides que cuando solo miras con tus ojos la vida y sacas tus cuentas y haces tus cálculos, con tus ojos solo miras la mitad de la realidad. Porque la otra mitad de la realidad solo se puede ver con la mirada espiritual que Dios nos muestra. Cuando miras con tus ojos solo ves la mitad de la realidad. Pero cuando ves la vida desde los ojos de Dios, puedes mirarlo con la realidad espiritual que completa nuestra visión de la realidad. Así que hay que buscar a Dios para tener la mirada de Dios en nuestra vida. Y esa es la que nos sostuvo, saber que su mirada nos acompañaba y abría los obstáculos y removía las dificultades en medio de todo. Pero además, por último, dice Esdras que cuando nosotros construimos casa para Dios, no estamos haciendo cualquier cosa, no estamos haciendo un simple edificio religioso, estamos haciendo algo mucho más grande. Hacemos una construcción con propósitos eternos, eternos. Y esto es interesante entender, ¿no? Es decir, cuando tú trabajas para una transnacional que está en 200 países, si tú quieres, cuando venga la tumba, la transnacional se acabó y no quedará ni el recuerdo. Pero cuando tú estás sirviendo a la iglesia de Cristo, la iglesia es el único cuerpo humano, el único conjunto, comunidad de seres vivos que va a pasar la eternidad y por la eternidad brillará y servirá a Dios. Porque todas las cosas pasan, dice la palabra de Dios, del polvo venimos y al polvo volveremos, pero sin embargo la iglesia de Cristo vivirá para siempre con Jesucristo. Por lo tanto, cuando uno está sirviendo a una iglesia, cualquiera que ésta sea, por más pequeña, mediana o grande que sea, cuando tu vida no solo la dedicas a lo que es el mantenimiento y la supervivencia material, sino que estás dedicándote a que vidas conozcan a Cristo, empezando por tu matrimonio, pasando con tus hijos y luego sirviendo al Señor para que vidas conozcan el evangelio eterno de Cristo, esas vidas que son la iglesia vivirán para siempre por la eternidad. El edificio, que es la otra casa de Dios material, dura por un tiempo. Pero cuando venga el Señor, todo será consumido por el fuego. Pero hasta entonces nos servirá. Así que hay que entender que estamos en una construcción espiritual de la iglesia de Cristo, que son las personas. La iglesia somos las personas. Este cuerpo humano de personas de Cristo, viviremos por la eternidad en Cristo. Dime tú, ¿no vale la pena enganchar tu historia y el servicio a Dios a aquello que será lo único que permanecerá después de la muerte por la eternidad de las eternidades? Y no gastar toda tu energía, todo tu talento, todo tu tiempo, todos tus años en solo lo que es temporal. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos la perspectiva de las cosas y nuestra historia personal ocupa el primer lugar y no nos enganchamos en la historia de Dios como prioridad en nuestras vidas? Estamos despilfarrando nuestros tiempos y nuestros años en aquello que no tiene propósito eterno.
que como dice el profeta, es para vanidad de las naciones. Y Dios quiere que tu profesión, tu carrera, todo lo que haces y eres, se enganche con los propósitos eternos de la historia de Dios. Entonces uno tiene que ver cómo tu vida la enganchas al plan de Dios y cómo todo lo que hace le das un propósito espiritual eterno y permanente. Esa es la oportunidad que Dios nos llama, a que nuestras vidas no vuelvan al polvo sin haber hecho nada de significado trascendente y de valor eterno, sino que nuestras vidas, vasos de barro, puedan cobijar el tesoro del Evangelio y ser instrumentos para que el Evangelio se extienda por la eternidad. Qué llamado de Dios, qué privilegio inmerecido, qué oportunidad que nuestra vida no se vaya a la nada, sino que tenga un propósito y un significado más allá de la muerte en la eternidad. Qué privilegio que Dios nos concede a todos los que estamos dispuestos a engancharnos con su historia y con su compromiso. Pero es importante señalar esto, el edificio es un medio para alcanzar propósitos eternos nada más. Todo el propósito no es un edificio, la visión es más que un edificio. El edificio es solo un instrumento, si lo entiendes bien, estratégico para cumplir los fines eternos. Necesitamos un lugar para predicar el evangelio de salvación y vida eterna. Necesitábamos un lugar para congregarnos a adorar al Dios que vive por la eternidad. Necesitamos un lugar físico donde enseñar a los niños la palabra que vive para siempre. Necesitamos un lugar físico para que los jóvenes conozcan a Cristo aquí en la tierra y por la eternidad. Necesitamos un lugar donde Dios restaure familias y matrimonios. Necesitamos un lugar donde formar una generación nueva de familias en Cristo, donde tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos puedan seguir a Cristo hasta que el Señor venga. Necesitamos un lugar que sea centro para las misiones internacionales, un lugar de centro de evangelización, un lugar de la formación de líderes con la palabra de Dios. Necesitamos un lugar, no por el lugar en sí, sino para los propósitos eternos que tiene el Señor, y usa esto solo como un medio para el fin que trasciende. Si entiendes bien así, entenderás que no hemos ofrendado solo por un lugar, hemos ofrendado para tener un medio, para cumplir los fines que son para siempre. Y esa es la oportunidad y el privilegio que el Señor nos concede. Y a esto es lo que todos tenemos que sumarnos. Hay mucha gente aquí que ha participado con sus ofrendas y con sus oraciones, pero todavía hay espacio para que más gente se involucre en esta tarea de Dios. Todavía hay lugar al cual Dios nos llama a ocupar. Como alguien ha dicho bien, las iglesias pueden ser tipo 3 barcos. Ustedes conocen las barcas allá, las góndolas en Venecia, por foto o han ido. Las barcas de góndolas en Venecia, ¿cómo son? ¿Cuántos reman en la góndola de Venecia? 1. Y la pareja enamorada va adelante besándose, ¿no es cierto?, y cuchicheando entre ellos. Y la góndola va remando uno solo, con su sombrerito, su remo largo, su polo a rayas de colores, ¿cierto? La estampa la tenemos todos, pero ahí rema solo uno. Bueno, hay iglesias como las góndolas de Venecia, en la que solo uno rema. Hay iglesias así, donde solo un pastor. Dicen, ¿para qué le pagamos que chambee? Y nosotros venimos a juzgar lo que él hace. Y él es el remero de Venecia. Hay otras iglesias tipo las barcazas de Xochimilco. ¿Has ido a Xochimilco en México? La laguna de Xochimilco. Qué bonito, ¿no? ¿Ves esas barcazas grandes? En donde a veces celebran hasta 15 años y cumpleaños y almuerzos. Tienen barcazas con mesas. Se sirven comida y mozos. Y tú vas paseando por la laguna, el lago Xochimilco. Y ahí reman ¿cuántos? Varios. 2 atrás, 2 al costado, porque es un montón de gente. Puede haber a veces 50 personas en una barcaza. Y varias personas reman. Bueno, algunas iglesias son como las barcazas de Xochimilco. Solo unos cuantos reman. Y otros celebran, visitan, opinan. Pero a lo que Dios nos llama es hacer una iglesia tipo un barco vikingo. Los vikingos asolaron el norte de Europa porque ellos no tenían a los que remaban y los soldados que iban de pasajeros. Los soldados eran los remeros. Y llegaban entonces todos remando, y todos dejaban los remos y tomaban las espadas, o dejaban las espadas y todos tomaban los remos, todos hasta el capitán, y entonces todos participaban. Dios nos llama a ser una iglesia como los barcos vikingos, en que todos rememos, todos participemos, a todos nos salgan ampollas y callos en las manos para poder servir al Señor y hacerlo como Él merece. Y recordemos lo que dice el libro de Esdras, que mientras ponían los cimientos del templo, los albañiles, los sacerdotes cantaban, alabando y dando gracias a Jehová
diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¿Te imaginas la emoción de ellos? Dice otra parte de las Escrituras que mientras algunos gritaban y cantaban de alegría, otros lloraban de tristeza, porque recordaban los de la antigua generación que habrían sido niños o adolescentes cuando vieron el templo de Jerusalén antes de ser quemado y destruido por Nabucodonosor e ir al exilio por 70 años. Ancianos volvían y lloraban al recordar que estaban reconstruyendo el templo del Señor en el mismo lugar donde había estado el templo de Salomón. Y dice el libro de Esdras que las alegrías y las alabanzas se mezclaban con los llantos de los que recordaban el antiguo templo. Y todo esto lo hacían ¿para qué? Cantando al Señor la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios se construye solo para la gloria de Dios. Nosotros no hacemos casa de Dios ni material ni espiritual para la gloria de nadie en la tierra. Ni lo hacemos para la gloria de la denominación Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Ni lo hacemos para la gloria de la Alianza de Monterrico. Ni lo hacemos para la gloria de los pastores de Monterrico y menos de este servidor. No lo hacemos tampoco para la gloria de ningún líder, ni ningún grupo de la iglesia. Todo lo hacemos solo para la gloria, para la honra del Señor Jesucristo. Porque Él es el único digno de suprema alabanza. Así que si no has entendido esto, es que no entiendes el propósito de Dios. Estamos aquí para servir al Señor Jesucristo, para honrar al Señor Jesucristo. Y por eso ellos ponían los cimientos del templo, cantando, alabando, porque para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. Y recordarían los largos 70 años en tierras paganas, añorando volver a su casa. Y ellos veían cumplido en ese día su sueño de oraciones de 70 años. Nosotros hemos orado 12 años, ellos oraron 70 años para haber cumplido su sueño. ¿Te imaginas la emoción que tenían en ese momento? Conmovidos por ver la misericordia de Dios en ese momento. Y terminamos. Creo que esto que nos enseña, hermanos, algo muy importante. Último versículo. Juan 12:26, el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Toda honra, toda gloria acá en la tierra no merecemos ni esperemos. Pero la palabra de Dios dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque Él es buen Padre y buen jefe. Y Él es Dios misericordioso. Y yo me acuerdo mucho de una anécdota que contaron de un misionero. Retornaba después de toda una vida de misionero en el África, lejanas tierras, grandes sacrificios, grandes soledades, grandes dificultades, pocos resultados numéricos. Les tocó ver a los primeros misioneros, tanto del África como en América Latina, 100 años atrás. Y este misionero retornaba a su país para jubilarse, vestido con su ropa raída, llevando su pequeña maleta con lo poco que tenía. Y en el mismo barco venía el presidente de ese momento de Estados Unidos, bajando a un puerto del este, de la costa este de Estados Unidos. Y mientras bajaba el presidente, por supuesto, lo recibió la banda de música, los soldados desfilaron, las escoltas saludaron, dieron salvas de cañones, vítores y guirnaldas. Cuando bajó el presidente y su delegación, quedó solo en el barco. Y él pensaba, vengo a mi casa y no viene a recogerme nadie, ni los cobradores me vienen a recibir. Y en ese momento que él se quejaba humanamente, vino a su mente el pensamiento. Lo que ocurre es que tú todavía no has llegado a tu casa. Tú todavía no has llegado a tu casa. Él había llegado a su casa en la tierra, pero su casa, como la de todos nosotros en Cristo, porque Él ha ido a preparar lugar para nosotros en la casa de su Padre. La tenemos en la patria celestial. Y entonces, si has sido fiel, escucharás del Señor decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, anhelo de todo cristiano fiel debiera ser esperar escuchar tal afirmación del Señor en nuestras vidas. No buscamos glorias humanas en la tierra, ni debemos hacerlo.
Lo que debemos buscar es la aprobación de Dios en el cielo y hacerlo todo en la tierra para la gloria de Dios mientras estemos en la tierra. Cuando tú entiendes esto, te gozas, te alegras y alabas cuando el nombre del Señor es glorificado, cuando su fama crece, cuando su nombre es enaltecido, cuando por la presentación del Evangelio, por el amor de la iglesia a las personas, la gente prorrumpe en su corazón, a veces con lágrimas, diciendo, gracias a Dios que vino a mi vida. Entonces nos gozamos con saber que el nombre del Señor está siendo reconocido, exaltado, enaltecido en la vida de todos. Esa debe ser nuestra máxima ambición, que todos alabemos al Señor. Ese es el propósito de Dios. Y fíjate tú que el Señor nos invita a entrar en esta dimensión de la historia de Dios, para que nuestras vidas no se vuelvan vidas tristes, que se van a la tumba con solo logros humanos que nadie recordará por la eternidad. Dios nos llama a que tu historia se sujete a la historia de Dios, que es el único, que es el Señor, y Señor de señores, y Rey de reyes, el alfa y el omega, el principio y el fin. Quien está fuera de Él, está fuera de todo. Quien está en Él, tiene todo, en Cristo Jesús. Ese es el llamado de Dios, es a comprometernos con Cristo, es hacer de nuestra rama seca parte de su savia espiritual, para ser renovados y fortalecidos. Es poner nuestra historia personal con humildad a los pies de Jesús y pedirle que su historia, su plan, se cumpla en nuestra vida. Esa es la máxima aspiración que uno puede tener. Qué triste cuando hay cristianos que corren tras su propia gloria, su propia historia personal. Y eso es como cuando uno va a un campamento en la playa o está en un balneario de playa y tienes un cielo estrellado de esos que pocos se ven en la capital. Y ves ese cielo cargado de estrellas y de pronto alguien prende una lámpara o una linterna a pilas y por un instante la linterna a pilas opaca el brillo de las estrellas. Pero solo lo opaca por un instante. Porque las estrellas seguirán brillando cuando se le haya acabado la batería a esa linterna. Cuando el que cargaba la linterna ya haya muerto, las estrellas seguirán brillando. Igual es la luz de las glorias pasajeras humanas, como una linterna a baterías, comparada con la gloria de Dios, que más que las estrellas brillarán por la eternidad. Entonces, ¿qué gloria buscas tú? ¿La de la luz de la lámpara o de la linterna a pilas que se acaba? Glorias humanas pasajeras inútiles, o la gloria de Dios, que brillará más que las estrellas. Eso es lo que uno tiene que escoger. ¿En qué vas a dedicar tu historia? ¿Hacerte de un hombre? ¿Hacerte de fama? ¿Hacerte de dinero? ¿Hacerte el inteligente? ¿Hacerte el líder que esta generación aplaude? ¿O hacerte seguidor de Cristo y servidor de Cristo, anhelando honrar el nombre del Señor en la tierra con lo máximo de tus fuerzas, lo máximo de tus talentos, lo máximo de tu pasión y tus capacidades puestas a su servicio para que esa historia se cumple y solamente en paz, añorando en tu corazón la promesa del Señor? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Máxima estrella, máxima medalla que podemos recibir en el cielo. Por eso esta mañana, al comenzar una nueva etapa, cerrando esta del capítulo de cancelada el local, ahora nos falta cumplir y abocarnos a cumplir. ¿Para qué Dios nos dio el local? Para todos los fines que ya hemos enumerado. Así que queremos entender que hay mucha gente aquí que su historia personal todavía ocupa demasiado lugar de la historia de Dios. Y estamos impidiendo que la historia de Dios se cumpla en tu vida, en tu familia, porque tú mismo lo estás estorbando, haciendo pleitesías a tu historia personal y perdiendo de vista la historia. Todavía no sabes lo que Dios quiere hacer y puede hacer a través tuyo. Por eso esta mañana el llamado es a comprometernos con la historia de Dios, a consagrar nuestra vida a la historia de Cristo y dejar nuestras disquisiciones, nuestros yo exaltados, que si me gusta, si no me gusta, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, y ponerte a los pies de Cristo, por lo cual Él murió en la cruz por ti, para que tu vida sea comprada por precio de sangre, para que ya no seas tuyo, sino seas suyo, si no lo entendiste hasta hoy. Es la única manera en que puedes vivir la vida que valga la pena aquí en la tierra, que entiendas que tu vida es suya y no hay otra vida fuera de Él.
Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y voy a invitar a que toda persona que sabe que necesita engancharse con la historia de Cristo, que no ha estado viviendo en esta dimensión, que han sido cristianos pero a su manera, queriendo hacer las cosas como quieren y poniendo la historia de Dios en la tierra en punto secundario, te invito a que pongas primero al Señor de verdad en tu corazón. Y llamo a los jóvenes y llamo a los adultos a que tomen esta decisión. Vamos a orar. Señor bendito, reconocemos que tú has muerto en la cruz por nosotros. Y si eso es verdad, lo que has dicho por nosotros, nada que hagamos en la tierra por ti será digno de llamarse sacrificio. Solo podríamos llamar gratitud, deuda de gratitud, inmenso amor tuyo, por lo cual jamás podríamos pagar. Y Señor, perdónanos cuando hemos puesto nuestra historia en primer lugar que tu historia, por la cual tú nos has llamado y nos has hecho nacer y vivir hasta aquí. Queremos sintonizarnos con tus propósitos. Queremos reconocerte que tú eres supremo y no periférico en nuestras vidas. Queremos reconocer que nuestras vidas tuyas son, Señor. Nuestra vida es tuya y la ponemos a tus pies. Y decimos, Señor, manda que tu siervo oye, habla que tu siervo escucha y permítenos recibir tu voz, tu vida para nosotros y cumplir el propósito que tienes para nosotros aquí, para la eternidad. Y mientras oramos así, quiero invitar a que nos pongamos de pie, todos nosotros, nos ponemos de pie como congregación en este momento y voy a invitar que puedan pasar adelante toda persona que sabe que necesita tomar este compromiso con el Señor. Vamos a esperarles aquí y vamos a orar por cada uno de ustedes. Dios está llamando jóvenes y adultos para poder poner su vida en la historia de Dios. Si sabes que la estás usando para otra cosa, esta es la oportunidad de comprometerse con el Señor. Así que te pido que valiente salga a tu asiento, vengas acá adelante. Vamos a orar por todos los que están tomando esta decisión en esta mañana. Gracias al Señor. Dios les bendiga a cada uno que esté pasando. Estamos en momento de orar, momento de poner a Cristo primero en la vida. Si no pones a Cristo primero en la vida, todo en la vida te va a ser desabrido, porque no estás cumpliendo el propósito para el que el Señor te salvó. ¿Para qué naciste? Para Cristo, no para una religión, para Cristo. Sí, nos vamos a reunir aquí, todos adelante. Necesitamos gente que quiera servir al Señor. Servir al Señor. Mucha gente en la iglesia no sirve al Señor todavía. Viven vidas independientes. Venir a la iglesia es la visita el domingo. Ese no es el cristianismo. Dios te llama a un compromiso total con Cristo. Vivir con menos de eso es vivir menos la vida. Vamos jalándonos por aquí, para este lado, para dejar sitio. Y vamos a invitar a la gente que aún resta a tomar compromiso, venir adelante y decir, Señor, entiendo que me llamas a un compromiso supremo, a un compromiso con una vida dedicada y apasionada por Cristo, y menos que eso es ofenderte, deshonrarte, no ponerte en el primer lugar. Vamos a orar toda la congregación con quienes están aquí, adelante con nosotros. Oramos juntos, aquí adelante. Conmigo repiten en voz alta la oración, por favor, los que estamos aquí adelante. Oramos así. Señor Jesús, tú has muerto en la cruz por mí. Perdóname si antes no he puesto mi vida a tus pies. Hoy arrepentido, vengo a tus pies y digo, Señor, haz mi vida de nuevo. Cumple tu propósito en mí. Quita los estorbos de mi corazón. Quita cualquier otro interés que no sea el interés supremo en honrarte, conocerte, servirte aquí en la tierra. Te necesito, Señor, urgentemente. Haz tu obra en mí. Muéstrame tu historia, tu plan para mi vida. Gracias, Señor. Gracias por ser parte de tu historia. Gracias por haber recogido nuestras vidas e insertarlas en el árbol de vida cuando estábamos secos y muertos. Bendito tu nombre, Jesucristo. Gracias damos. Nos ponemos a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo, que es el único digno de alabanza.
Esta mañana, como parte de la celebración, el Ministerio de Comunicaciones ha preparado un video con los que nos cuentan varias personas cómo el Señor nos llevó hasta aquí y se pudo hacer la compra del local. Escuchemos con atención y luego vendrá el momento de la dedicación del templo. Queremos empezar dándole gracias a Dios porque estamos recordando en una ocasión tan especial como la que estamos celebrando, que es la culminación del pago de la propiedad del templo en 12 años al banco. Y todo comenzó un 1 de septiembre del año 1991, cuando la iglesia de Monterrico, que habíamos sido enviados por la iglesia Alianza de Miraflores, tuvimos nuestro culto inaugural en el primer local alquilado en Los Damascos. Estábamos conscientes que iniciábamos una aventura de fe. Y después de ese local pasamos al local de El Bucaré. Y en el local del Bucaré ya empezamos a tomar conciencia de la importancia de tener que comprar un local. Allá por el año 1993. Nos reunimos 3 años más o menos y en el año 96 nos mudamos al local de los eucaliptos. Y en ese periodo, en los eucaliptos, entre el año 96 y el 2006, en estos 10 años, hicimos 2 ofrendas sacrificiales. Las 2 ofrendas se titularon Edifiquemos Casa para Dios. Y las 2 ofrendas nos permitieron juntar $101,000, que finalmente sirvió para poder negociar la cuota inicial del banco, cuando más adelante, sin saberlo, Dios nos dio la oportunidad de negociar con un banco. Pero la verdad es que no sabíamos a dónde íbamos. Íbamos a juntar un dinero, pero no sabíamos cómo íbamos a tener o a lograr la propiedad. Y empezamos a orar todos los sábados y no sabíamos bien realmente cómo iba a producirse esto, qué iba a pasar, pero seguíamos orando, confiando, como Él dice, que si oramos, Él oirá en los cielos y nos bendecirá. Así que conformamos el comité pro templo para comprar un local. Y con este comité nos echamos a buscar por toda la ciudad y en la zona particular específica donde queríamos. Porque para que nos den la licencia necesitamos estar en una avenida principal, tener facilidades de estacionamiento, un mínimo de área, y orábamos por eso. Con el comité pro templo funcionando, tuvimos una preciosa novedad. En el verano del 2006, Saúl Calderón encontró una propiedad que se vendía. Así que tomamos nota del teléfono, inmediatamente lo llamé a Javier. Yo creo que hemos visto un local, le dije que es acorde con las necesidades y requerimientos que nos ha planteado la municipalidad. Y esta propiedad el dueño era un banco y encima daba financiamiento a quien quería comprarla. Entonces el pastor Javier le dijo, menciónale que es una iglesia, porque sabíamos que ningún banco daba créditos a las iglesias. Decíamos, como iglesia, ¿tendremos crédito o estaremos sujetos a crédito o no sujetos a crédito? Tenemos cerrado el sistema bancario y tenemos que pedir, tocar las puertas del cielo, que Dios abra una coyuntura especial para que podamos comprar el templo. Ese fue el motivo de oración. Pero este banco no lograba vender esta propiedad y quería, parece, deshacerse de ella o llegar a negociarla. Y dijeron, bueno, puede ser, si ustedes se acercan podemos conversar con ustedes. Tremenda fue la sorpresa que encontramos que en la realidad nosotros teníamos al menos 4 años consecutivos de un déficit recurrente entre nuestros ingresos y egresos. Es decir, en pocas palabras, la iglesia y nuestra tesorería estábamos en rojo. Y había oportunidades que no teníamos lo suficiente. Había que pagar el sueldo a los siervos y no había, no se podía pagar a la Iglesia Nacional. Era tremendo, ¿no? ¿Y qué hago? Así que la enorme pregunta que surgió fue, estando en rojo, en ingresos y egresos, ¿nos podemos lanzar al desafío de meternos al compromiso financiero de comprar un local? Lo interesante es que cuando fuimos a la asamblea y presentamos el desafío, la convicción, el entusiasmo fue tal que hubo una aprobación del 100% de los miembros de la iglesia, asumiendo el reto a pesar de las circunstancias difíciles que en ese momento pasaban ya la economía de la iglesia desde varios años. Es así que se logra conseguir 50 personas que van a donar $1,000 cada uno,
y el resto del dinero se presenta a la congregación que dona la diferencia de $35.000. Y así teníamos ya cubierto en compromiso de fe el primer año completo de cuotas bancarias. Pero además el banco nos exigía que tuviéramos 12 personas como avales para que el banco tuviera de dónde poder cobrarse en el caso hipotético que la iglesia se atrasara en el pago de sus cuotas. Saben que los bancos nunca pierden. Así que 2 hermanos se comprometieron para poner $12.000 de sus cuentas como cuentas inamovilizadas por 12 años para que el banco pudiera aprobar nuestro crédito. Lo que faltaba ahora era cómo reunir el dinero para la construcción. No teníamos dinero y era necesario acondicionar el nuevo local, remodelación, construcción, y adecuarlo a las necesidades y al uso para los hermanos como iglesia. Y presentamos a la congregación un pedido de ofrendas voluntarias libres, y en una forma increíble, es difícil encontrar las palabras para describirlo, sino tal vez como un milagro de Dios, logramos juntar $230.000 en un periodo de 6 meses, un mes exactamente antes de la mudanza. Realmente vimos una oleada de fe, de generosidad, de lo cual hasta hoy damos gracias a Dios, y que nunca tenemos que olvidar lo que el Señor ha hecho para provisión, para tener el templo donde estamos ahora todos reunidos. Quisiera destacar el hecho de que nunca más en la historia de mi querida congregación se ha podido conseguir o levantar una ofrenda de esta envergadura de $230.000 en el tiempo tan corto, ¿no? Nosotros teníamos metas y plazos que cumplir, y por la maravillosa gracia de Dios se pudo hacer. No hay ninguna otra explicación. El ver hecho realidad una promesa de Dios, cuando dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, como una respuesta a nuestras oraciones. Y ver ahora hecho ya una realidad, un local comprado y propio, es realmente una bendición, y darle la gloria a Dios por eso. Es impresionante todo lo que el Señor ha hecho para que nosotros podamos llegar a estar hoy celebrando la culminación del pago del crédito hipotecario por la propiedad del templo de Monterrico. Damos la gloria al Señor. Todo esto hubiera sido imposible sin la obra del Señor. Todo esto es respuesta a oraciones. Pero es importante señalar esto: nunca hemos pensado en un edificio, en un local solamente. Siempre entendimos que el templo, el edificio, era solamente un medio, no un fin en sí mismo. Ni tampoco era la meta la comodidad, sino que en realidad el local sería solamente un medio estratégico para hacer la obra del Señor. Un lugar donde poder adorar al Señor. Un lugar donde familias y matrimonios sean restaurados por el poder del Evangelio. Un lugar donde los niños y los jóvenes puedan crecer en Cristo y alcancemos con el Evangelio las siguientes generaciones. Así que gracias al Señor hasta aquí, gracias a todos ustedes por su participación. Un privilegio enorme para mí servir al Señor en esta tarea junto con ustedes. Es una bendición y un privilegio inmerecido de ser testigos del obrar de Dios en Monterrico en esta faceta. Pero los animamos que sigamos orando por ver cosas mayores del Señor para la gloria de Dios y extensión de su reino. Que el Señor nos bendiga. Continuemos un año más de pagar el crédito, y en agosto 2019 acabará ya, la propiedad se culminó hoy, pero acabará ese crédito adicional que nos permitió avanzar en la remodelación del templo más rápido. Queremos también darle gracias a Dios por personas que han sido claves en este desarrollo. Este ha sido un trabajo en equipos de trabajo. Y yo quiero llamar a un grupo de personas, en primer lugar agradecer a Dios por todos los que han participado. Acá tendría que estar media iglesia adelante, de todos los que han orado, todos los que han ofrendado, desde la pequeña ofrenda hasta la gran ofrenda. Todas han sido necesarias y valiosas para la obra del Señor. Y damos gracias a Dios por los corazones generosos, fieles y dedicados a esta tarea. Gracias al Señor por cada ofrenda, por cada oración.
Queremos agradecer a los 12 hermanos que aceptaron ser avales por más de $12,000 cada uno. ¿Qué significa eso? Tú sabes que esa cuenta, ese dinero en tus cuentas no lo pueden mover por 12 años. Y estuvieron dispuestos a hacer eso como requisito del banco. Gracias a Dios, un año después de haber comprado la propiedad, nos fuimos a negociar con otro banco y liberamos a los 12 avales al año. Pero esa disposición que tuvieron permitió que compráramos la propiedad, si no, nunca nos hubieran dado el crédito. Gracias a Dios por los 12 avales. También gracias a Dios porque hubo hermanos que estuvo dispuestos, no nos alcanzaba el dinero y solicitamos préstamos para pagar y que pagamos al año. Y hubo hermanos que en total, varios, nos prestaron hasta $55,000 en total y que al año devolvimos. Gracias a Dios también porque hubo ofrendas generosas. Un grupo de hermanos se comprometió a aportar $1,000 cada uno por año, por varios años de estos 12 años. Gracias a Dios porque hubo ofrendas desde las pequeñas hasta la ofrenda aquella que llegó un día a la tesorería con un cheque de 300,000 soles. La persona había hecho un compromiso con Dios. Nos contó después de que cuando Dios le dé y permita una bendición especial, Él dar una ofrenda especial para el templo. Esa sola ofrenda permitió la cancelación del prepago anticipado de 1 año y medio de cuotas. Si no, todavía tendríamos 1 año y medio más por pagar. Gracias a Dios por todas las ofrendas, los corazones generosos, los sacrificios de tanta gente que el Señor nunca olvida y que Él conoce personalmente. Pero en particular, permítanos dar gracias al Señor por un grupo de personas que han estado muy cerca a nosotros trabajando en toda esta tarea y que quiero presentarles y darles gracias a nombre de la Iglesia, que todos tenemos que apreciar. En primer lugar, los miembros del Comité Pro Templo, que fue el comité timón que hizo toda la negociación, toda la estrategia financiera y manejó todos los vaivenes financieros, y luego la renegociación con el segundo banco al año, que nos permitió liberarnos de los 12 avales y además pedir un segundo crédito especial con el cual pudimos nosotros pagar los préstamos que nos habían hecho. Y los miembros del comité les pediré que pasen adelante. En primer lugar, el coordinador del comité, Eduardo Pellegrini. Eduardo, al final a todos le damos un aplauso para poder simplificarlo. Eduardo y Maru. Eduardo ha sido el coordinador del comité de innumerables reuniones, ¿cierto, Eduardo? Siempre nos reuníamos a la hora del almuerzo en la semana, porque varios del comité tenían horarios de oficina y no podían salir más que para almorzar. Así que en el corto tiempo del break del almuerzo hacíamos todas las reuniones, todas las sesiones. Nos reuníamos a veces hasta 3 veces por una semana, ¿no? Durante meses y meses y meses, pensando, recibiendo la sabiduría de mis hermanos para tomar las decisiones juntos. También miembro del Comité Pro Templo, ahora es administrador, pero entonces era el Comité Pro Templo, Roberto Belín. Voy a pedir a Roberto que pase adelante, parte importante de este proceso. También Renzo Rodríguez, no sé si está Renzo, se fue ya. Renzo Rodríguez, sí, Renzo Rodríguez estuvo aquí en el primer culto, no pudo quedarse al segundo. También Renzo fue parte importante de este proceso, como joven profesional. Manuel Tello, ¿dónde está Manuel? ¿Manuel está? Sí, también Manuel. Manuelito, parte del proceso importante de la toma de decisiones. Recuerden que cuando constituimos este comité no había nada, ni plata, ni templo que comprar, ni banco. Con este comité empezamos a orar para que Dios provea. Saúl Calderón, que fue quien justo Dios le puso a encontrar el local. Ahora, con estos hermanos que hicimos, oramos nomás y comenzamos a pensar cómo podríamos comprar, pero no había ni plata, ni local, ni banco. Una anécdota. En el año 2006, ningún banco prestaba a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, a ninguna iglesia. En el 2006 nos tocó el privilegio porque Dios puso una coyuntura que obligó al banco a prestarnos, y era que el banco era el propietario de este inmueble. Y entonces querían deshacerse el inmueble y ofrecían línea de crédito a quien lo comprara para deshacerse el inmueble. Si no, no nos hubieran dado nunca el crédito. Esas coordenadas de Dios, esa coyuntura de Dios, fue la soberanía de Dios. Y eso permitió que la Alianza de Monterrico fuera la primera iglesia de la Alianza en Lima en recibir un crédito bancario. A partir de allí, otras iglesias entraron. ¿Por qué? Porque no entramos a nombre de la Alianza de Monterrico. Tenemos una personería jurídica única nacional. Entonces, cuando entramos como Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Y abrió las puertas al sistema bancario para cuántas iglesias más han hecho crédito después. Pero Dios utilizó esta pequeña iglesia, aventada y avesada en la fe, para abrir las puertas del Señor. Gracias a Dios por ello. También queremos dar gracias a Dios por el ingeniero civil que hizo la construcción, César Bielich.
Y César, siempre recordamos esto, acababa de constituir, había renunciado a su trabajo, ¿cierto César? Había constituido su pequeña empresa para consultorías y proyectos civiles. Y la primera cosa que le llegó fue el pedido de que nos ayude a construir el templo. Con todo, por supuesto, cheques mensuales pagaderos en el cielo. Y César aceptó, corazón voluntario. Me dijo, pastor, mi primera chamba y no me paga, pero el Señor me pagará. Y así fue. Gracias, César, por el corazón generoso. Y César nos cuenta que eso abrió puertas, ¿cierto?, para muchas bendiciones de Dios para su empresa. Donó su tiempo, donó su trabajo como ofrenda de amor a la iglesia. Igualmente, nuestro arquitecto, César Pomar. César, yo sé que Heidi quiere comentar algo, pero no le vamos a permitir, esta vez no hay tiempo, Heidi, disculpa. César es arquitecto desde que empezamos todos los templos remodelados de todos los locales que hemos pasado. Nuestro arquitecto César Pomar lo ha hecho siempre como un servicio voluntario de amor desinteresado a la iglesia. Y eso que el que conoce arquitectura, ¿qué es esto? Arquitectura no decide así va a ser. Planos, trabajo, horas, diseño, todo ofrendado para el Señor. Y eso hay que reconocerlo. Y sigue haciendo. Ya le estamos pidiendo ya los diseños del edificio que nos falta al fondo. Así que todavía César chamba por hacerlo. Gracias, César. Gracias por la tarea. Y de Heidi, ahí su fiel compañera. También el administrador, en ese momento que se construyó, es un héroe, porque tumbábamos una parte del edificio y tenía que mudarse de oficina. Después tumbábamos esa parte, tenía que sacar todas sus cacharpas y llevárselas a otro lado. Y después me decía, pastor, ¿cuántos días voy a estar acá? No sé, le digo, pero ya vienen a tumbar, así que muévete. Ever Gismondi, gracias Ever por la fe, de valiente, sirviendo al Señor. Y no teníamos ni computadora en la iglesia en esa época. Así que yo tengo informes de Ever que se los he mostrado a mano, ¿no?, en el Excel de la hoja de cálculo de lapicero. Y encima utilizaba lapicero rojo y lapicero azul. Era la modernidad completa, en lapicero y papel. Así se hicieron las cuentas de la iglesia, en lapicero y papel, lapicero azul y lapicero rojo, porque no teníamos ni para la computadora todavía. Y si hubiéramos tenido, lo metíamos en el protemplo. Así que Ever se hizo el trabajo titánico, gracias, de horas, horas y horas, hacer todo este informe, sirviendo al Señor voluntariamente, por amor al Señor y a la iglesia. Y por supuesto no podemos olvidar que todo fue respuesta a la oración. Y para mí, mi hermano que representa, todos hemos orado, todos, y tenemos que orar. Pero ¿quién es el soldado de oración en la iglesia que más recuerdo? Mi hermano Roberto Moriel. Y Roberto no está, Ever, ¿no? ¿O se fue? ¿Roberto? Moriel. Se fue, estuvo en el primer culto. Mi hermano Roberto Moriel es un oficial de la Guardia Civil jubilado. Cuando estábamos en Miraflores, es decir, 26 años antes, le dije, Roberto, necesito que formes una célula de oración para poder orar al Señor, que Dios bendiga el proyecto de fundar la iglesia en Monterrico. Un año después salimos de Miraflores para venir a Monterrico. Un año antes de fundarse Monterrico, él ya había formado la célula. Bueno, esa célula de oración ha durado 27 años. Todos los sábados en la mañana, usted venía ayer, venía al templo, venga cualquier sábado en la mañana, acá están reunidos el grupo de oración. 27 años persistiendo, sábado en la mañana. Si no viene porque Moriel debe haberse caído las escaleras, está con una pata rota o algo, porque no falta nunca la disciplina de su institución al servicio del Señor. Y gracias a Dios por hermanos como Roberto Moriel, anónimos, pero importantísimos, como es la oración de todos. Gracias al Señor por Roberto Moriel. 27 años y sigue viniendo a orar por la obra del Señor. Gracias a Dios por gente fiel y comprometida. Nadie tiene que preguntar si viene, no viene, ni supervisarlo. Él viene solo y encima jala un grupo de gente para venir a orar. Y por ahí hemos pasado muchos en esa célula del sábado en la mañana. Ever también, ¿no es cierto? Cierto. Bueno, hermanos, queremos agradecer a cada uno de ellos por las horas, los años, el tiempo, todo dado libremente, sin interés personal ni ganancia alguna, por amor al Señor y a la iglesia, como debe hacerse todo servicio al Señor. Si hay ganancia personal o interés material, ya es negocio, no es servicio a Dios. Mis hermanos sirven al Señor. Démosles un fuerte aplauso a todos ellos. Gracias al Señor. Tengamos una oración dando gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, gracias te damos
por personas que tú levantas en la iglesia como mis hermanos queridos y sus matrimonios y sus familias, quien ha puesto el hombro, el corazón y el tiempo para servirte. Gracias, Padre, por sus vidas que nos inspiran, nos bendicen, nos desafían a todos. Bendícelos dándoles tu salud, bendición, prosperidad y tu paz en cada corazón. Te agradecemos por su servicio hecho en Monterrico. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Lo despedimos con un aplauso. Gracias. En este momento queremos tener la oración de dedicación del templo al Señor. Porque oramos y dedicamos cuando inauguramos el templo, pero era todavía por fe comprar. Ahora dedicamos la propiedad al Señor. Y para eso voy a invitar que pasen adelante las dos juntas directivas principales de la iglesia, que son la junta pastoral, el cuerpo pastoral, y la junta administrativa, que es el ministerio de administración, que se encarga de ver todos los manejos económicos y financieros de nuestra iglesia, que nos han acompañado y respaldado a ambas juntas todos estos años en la batalla que hemos tenido. Así que voy a pedir que pasen, por favor, el Ministerio de Administración, Sara Guevara, la coordinadora del Ministerio de Administración, van pasando, por favor, Renato Rossetti, Silvia Carrasco y Zaira Tejada. Zaira está de viaje, así que los que estamos pasamos. Y el cuerpo pastoral en pleno que está presente, por favor, sírvanse pasar adelante. Y con ellos aquí adelante, por favor. Con ellos aquí adelante, queremos la congregación hacer la dedicación al Señor. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera mientras ellos se acomodan aquí adelante, para juntos hacerlos con ustedes la iglesia. Lo vamos a hacer la oración de dedicación de la siguiente manera. No va a orar uno solo por todos, vamos a orar todos. Y la manera de hacer este compromiso, porque no es solamente una oración, es un compromiso de para qué nos comprometemos con Dios, vamos a usar este templo. ¿Para qué? Y ese compromiso lo vamos a tomar todos delante del Señor, con fe, compromiso y conciencia de lo que estamos haciendo delante de Dios para cumplir estas promesas. Y para hacerlo, yo voy a leer los 4 compromisos que nos manda la palabra de Dios a hacer, y a cada compromiso la iglesia va a responder en voz alta, no en tono coloquial, en voz alta, vamos a decir todos juntos, dedicamos esta casa al Señor. Dedicamos esta casa al Señor. Así que voy a pedir que nos pongamos de pie todos. Yo les indico en qué momento todos a viva voz respondemos diciendo, dedicamos esta casa al Señor, empezando con los pastores y miembros del Ministerio de Administración. Para adorar al Señor y hacer este lugar casa de oración y de alabanza, para que vivamos en obediencia a su palabra y en santidad delante de Dios, para ello dedicamos esta casa al Señor. Para predicar el Evangelio de Jesucristo y enseñar las verdades de la Biblia para salvación de todo hombre y mujer en la tierra, para ello dedicamos esta casa al Señor. Para nosotros dedicarnos a extender el reino de Dios en Lima, en el Perú y en las naciones del mundo, hasta que todos los reinos de la tierra lleguen a ser bajo el reino de Jesucristo. Para ello dedicamos esta casa al Señor. Para que prediquemos la palabra de Dios a matrimonios y ellos sean restaurados por la gracia de Cristo y sus familias consagradas al Señor, y para que la próxima generación de niños y jóvenes continúen la tarea de la evangelización, para ello dedicamos esta casa al Señor. Y finalmente dedicamos esta casa al Señor para la gloria de Dios, para la gloria del Hijo, para la gloria del Espíritu Santo, glorificando al único Dios vivo y verdadero, trino en personas y uno a la vez. Para ello dedicamos esta casa al Señor. Oremos juntos. Llegamos a esta oración, una oración que cada uno en su corazón repita como suya, y juntos dediquemos esta casa al Señor. Padre bendito, gracias por tu Hijo Jesús, por el cual murió en la cruz por mí y por mis pecados. Gracias por tu perdón, gracias por tu salvación, gracias porque nos has hecho parte de tu historia. Ayúdanos a ser fieles a ti, a obedecerte
para poder cumplir tu palabra y que aquí este lugar, como nos hemos comprometido audiblemente, en voz alta, nos comprometemos a servirte, Señor, todos los días de nuestra vida, y que este lugar se consagre al Evangelio hasta tu segunda venida. Consagramos esta propiedad para la predicación del Evangelio, para la santidad de Cristo, para la honra de Dios, para la obediencia a su palabra, para salvación de miles de familias, adultos, jóvenes y niños en los próximos años. Rogamos, Señor, por lo que quieres hacer a partir de hoy, porque sabemos que tú quieres hacer más en nuestras vidas, más a través de nuestras vidas, y quieres obrar más en mucha gente que aún no está aquí y que quieres que la alcancemos con el Evangelio. Gracias, Padre. Dedicamos nuestras vidas, dedicamos nuestras familias, dedicamos la vida de la iglesia de Monterrico a tus pies, Jesús, y dedicamos este edificio en tus manos. Damos gloria a ti. Gracias por este privilegio inmerecido que nos permites hoy presenciar y ver. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Y así, puestos de pie, vamos a cantar esta alabanza, que es una alabanza, un canto de dedicación del templo, que se llama Haznos siervos para tu gloria. Y mientras estamos de pie cantando, vamos a nosotros dar una ofrenda especial para la gloria de Dios, de gratitud por lo que Él ha hecho. Siendo en forma de Dios y de toda la creación, de siervos se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la